Y ya le damos la bienvenida, si te parece, a Fabián Boscardín, de entrenador de Defensor Sporting. Felicitaciones por el título, Fabián. Bueno, muchas gracias primero que nada y muchas gracias por la invitación. Y empecemos con un balance de lo que fue esta temporada para ustedes. Bien, el balance terminó siendo positivo. La realidad es que fue un año bastante duro para nosotras. Arrancamos con ya una rotura de ligamentos cruzados el día previo a arrancar el torneo. A las 3 fechas se nos vuelve a lesionar otra jugadora de ligamentos cruzados, la cual lo deja afuera de toda la temporada. Después viene Josefina Ceballos a ocupar, que venía de Argentina. Y bueno, enseguida también tenía una salida a Europa y se nos va a Europa. Y bueno, ahí en un momento traemos una extranjera pivot, la cual en un momento el equipo no estaba muy bien a nivel del perímetro. Y bueno, tuvimos que optar por Javiera Campos, que es la chilena, con poquito tiempo de trabajo y que honestamente terminó siendo lo mejor que nos pudo pasar en el torneo. La llegada de Campos, me decía fuera del micrófono hace un ratito, fue una incorporación y digamos un ingreso al equipo instantáneo, digamos, del mejor modo posible. Fue un refuerzo importantísimo para ustedes. Sí, la realidad es que Javiera nos vino como anillo al dedo, por decirlo de alguna forma. En cuanto se le preguntó si quería venir, instantáneamente nos dijo que sí. Fue muy fácil la llegada de ella y una vez que llegó ya en las prácticas se acopló instantáneo con sus compañeras y la realidad es que mismo el nivel grupal, todo fue muy bueno con ella, toda la química que hubo. ¿Desde cuándo llegás vos a Defensor Sporting? ¿Cómo llegás? Porque no es fácil tampoco llegar a dirigir un equipo femenino, adaptarte a las chicas. Bien, yo llego a Defensor porque me contacta, hay una comisión de femenino dentro de Defensor, me contacta uno que me había recomendado el coordinador del club, Rodrigo Salamano, me recomienda, por decirlo de alguna forma, tengo una entrevista, le faltaba un entrenador a ellos el año pasado. Y bueno, yo la realidad es que de básquet femenino sí había visto algunos de los partidos de playoff, etcétera, pero no estaba totalmente empapado, por decirlo así, en la liga. Bueno, una vez que acepto el desafío, bueno, fue ponerme 100% contrarreloj, por decirlo de alguna forma, bueno, a ponerme al día a día con todo. Y bueno, yo creo que el primer año fue como un año más de transición y aprendizaje, por decirlo de alguna forma, para llegar muchísimo mejor preparado a este. ¿Y notás una evolución en el básquetbol femenino en los últimos años? Sí, la realidad es que sí. Yo trabajo en Tabaré en las categorías formativas y, por ejemplo, recién lo comentaba Santiago, vi el proceso de cómo arrancó siendo un club donde no existía el femenino y ahora creo que 5 años, bueno, se le empezó a dar mucha más trascendencia y más espacios. Hoy por hoy creo que hay equipos de formativas donde ya está muchísimo mejor la masificación, falta bastante todavía. Quizás en la Liga Mayor todavía no sé de 100%, pero creo que en las categorías de formativas se viene viendo mucho mejor ese proceso. Y yo lo que te iba a consultar venía por el lado de esta temporada concretamente, en cuanto a que de algún modo se partió en dos, digamos, en cuanto al rendimiento de ustedes o en cuanto al camino que fueron trazando. Una fase regular en la que tuvieron algunas caídas, todo este tipo de situaciones que se generaron en cuanto a lesiones y todo lo demás, y después los playoffs en los que terminaron invictas y digamos, pudieron consolidar una temporada de la mejor manera posible. Sí, bueno, es medio extraño nuestro año en ese aspecto, porque la realidad es que en un momento nos pasaba que siempre creo que había un nivel bastante marcado dentro de la liga, de 4 equipos que estaban por encima del resto, por decirlo de alguna forma, y nos pasó que contra esos 3 rivales directos, que eran Yala, Aguada y Malvin, no conseguíamos ganar, a veces teníamos partidos parejos y los perdíamos o sobre la hora o en los últimos minutos. Y siempre nos faltó como, bueno, ganar ese primer partido para decir, ahora sí ya estamos bien. Y bueno, se tuvo que dar en la primera semifinal, pero fue a partir de ese día, ya creo que las chicas fueron de otra forma a enfrentar el resto del campeonato con una confianza exuberante. Y lo mismo que te preguntaba fuera de aire, que vos me decías que era una pregunta de difícil respuesta. ¿Por qué ese paso al frente, digamos, en playoff respecto de lo que fue la fase regular? ¿Por qué mejoraron tanto las cosas, por lo menos al final, en términos de resultado? Creo que esto fue lo mismo que te había dicho, pero me parece que la llegada de Javiera no es totalmente influyente en esto. La realidad es que cuando nosotros buscamos el cambio de extranjera, era hablando con el cuerpo técnico, a partir de la salida de José Ceballos, veíamos que la intensidad del equipo estaba baja a nivel defensivo, a nivel ofensivo mismo, la forma de que corríamos la cancha a mí no me convencía y fue bueno, traer una persona que nos pueda brindar un ritmo más alto que el resto. Perdíamos en centímetros, pero fue, bueno, vamos a proponer una propuesta más fuerte que cualquiera de los otros equipos y creo que les costó adaptarse a eso al resto.
a todos los equipos en los playoffs, defendimos para menos de 60 puntos en los 5 partidos. Y creo que ahí estuvo un poco la clave. Vienen de obtener un título. La primera es, ¿seguís al frente de Defensor? Y después, ¿cuál es la planificación para la próxima temporada? Bien, con respecto al seguir, mi intención es que seguir. Lógicamente siempre tiene que haber una conversación con la directiva, bueno, para arreglar diferentes aspectos. Nada, algo hemos hablado antes de terminar el torneo, todavía no nos juntamos honestamente, pero Defensor siempre es un club que está apuntando, bueno, a intentar pelear nada, lo más alto posible. Y mismo, bueno, creo que ahora clasificando una Copa Internacional, calculo que irá por el mismo lado. Pero bueno, es algo que siempre hay que sentarse y hablarlo primero. ¿Cómo se proyecta esa Champions? Más o menos, sabiendo que todavía hay cuestiones por las que conversar, pero ¿qué proyección hay en ese sentido? No, desde ahí la Champions me parece como la Liga Sudamericana, son dos torneos similares, depende mucho, primero, bueno, de la selección de extranjeras que tengas, independientemente también de las jugadoras nacionales. De jugadoras nacionales, seguro sabemos que a Lucía Schiavo no la vamos a tener porque se va de viaje de arquitectura, creo. Sabemos que es la única con la que no vamos a contar. Después habrá que conversar con el resto, a ver, bueno, qué intenciones tienen, pero me parece que ahí la diferencia la va a ser las extranjeras. Me parece que, nada, si hay una buena selección, hay plena confianza en llegar a lo más alto del torneo, me parece. Fabián, en Concentrados estuvimos haciendo una investigación y por ahí averiguamos que sos muy bueno bajando la pelota de básquetbol con el pie. ¿Qué te pasó? Un día de la cancha estaba muy limpia, no sé quién habrá contado esta historia, pero me mataron. No se dice quién. La fuente no se revela. Y bueno, venía la pelota rodando y la quise como patear con el borde del pie. Cuando la voy a patear, se me tranca el pie y termino cayendo, giro y caigo parado nuevamente, básicamente. Por suerte no me esguincé nada, un milagro, pero fue un día que seguro toda la práctica se divirtió. Eso no hay lugar a dudas. Hubo una química importante en el grupo, digamos, se forjó una química importante. ¿Cómo lo describís un poco al grupo y qué tan importante es eso como para después tener en la cancha el desarrollo deportivo que buscan? Yo creo que los equipos deportivos, para poder ganar en el deporte que sea, los colectivos necesitan generar una buena química en el grupo. No existe el grupo que gane, por más talento que tenga, creo yo, deben ser muy raros los casos, donde grupalmente no sean buenos. Y creo que eso es una de las cosas que más me gustó este año a mí. La realidad es que tuvimos muchos momentos bastante difíciles, honestamente, a nivel deportivo, pero que el grupo jamás ni puso una excusa, al contrario, en general tendió a asumir los errores que cometían tanto ellas, nosotros como cuerpo técnico en lo mismo. Bueno, nos estamos equivocando acá, y creo que eso fue parte también de lo que nos consiguió hacer ganar, que cuando estuvimos en nuestros peores momentos, bueno, no fue el clima fue nefasto, sino que, bueno, ¿qué podemos hacer para corregir? Y me parece que ahí estuvo una de las claves, y estoy súper agradecido con eso con el grupo, porque fue fundamental que en el momento malo siempre bancaron. ¿Y cómo se dio esa comunicación a la hora de ir mejorando y esa recepción por parte de las jugadoras de lo que pretendía el cuerpo técnico? Bueno, la realidad es que nuestra forma de manejarnos después de los partidos es siempre, sea bueno o sea malo, hacer un primer video del partido anterior que tuvimos, donde marcamos los errores a corregir. Algunos pueden ser individuales, algunos pueden ser colectivos. Y bueno, ¿qué estamos buscando de ellas? Fíjate que en esta situación necesitamos que vos juegues X acción. Y nada, creo que ellas siempre fueron receptivas en eso. La realidad es que ellas, al mismo decirte, pero me pasa que no me siento cómoda en esto, ¿cómo podemos hacer para buscarle, no sé, una vuelta? Y bueno, también nosotros somos bastante receptivos de ese lado, que si ellas nos quieren comunicar algo, les diremos nuestros motivos y trataremos de llegar a un punto en común para poder llegar a lo mejor posible. ¿Cómo describirías el mapa deportivo de la Liga Femenina de Básquetbol hoy? Vos mencionabas algunos de los equipos que están al más alto nivel, a los que tuvieron que enfrentar y todo lo demás. Sabemos que Yale, por ejemplo, llegó a la final, que Malvin siempre es bien competitivo, que Defensor es campeón. ¿Cómo describirías un poco a alguien que de repente no tiene tanto conocimiento del desarrollo deportivo de la Liga? Bien. El mapa, por decirlo de alguna forma, para mí es un poco con respecto a lo que venía antes. Me parece que hay equipos que están iniciando sus procesos de formativas y quizás están apuntando a un poco menos en cuanto a la competitividad de la mayor, que simplemente están buscando ganar experiencia. Caso de Tabaré, caso de Juventud, caso Urunday Universitario, que hace unos años quizás no compitió tanto y este año llegó a Copa de Oro. Y nada, por eso yo creo que todavía la mayor competencia del femenino está por desarrollarse. Sí hay equipos un poco más sólidos, Yale, Malvin, Aguada y Defensor, sin lugar a dudas, que tienen una estructura mayor dentro de sus formativas.
Pero me parece que el resto, bueno, ya está intentando empezar a llegar a eso y una vez que llegue me parece que la liga va a estar bastante más competitiva. Siguiendo por el lado del mapa del básquetbol femenino, pero ahora en la región, ¿cómo está Uruguay? Con respecto a otros países, Sí. bien, pensé a nivel departamental, estábamos hablando. No, según lugar a duda estamos por debajo, bastante por debajo, pero me parece que va por un tema de lo mismo, de la cantidad de chicas que compiten el deporte dentro del país. Todavía es muy poco. Claro, ibas a hablar de departamental, contame eso también, cómo están trabajando. No, la realidad es que las chicas que dentro de los departamentos, que yo sepa, capaz que estoy muy errado, pero me parece que en el interior no hay competitividad del femenino, no hay competencias. Entonces, una chica para poder venir a competir de verdad tiene que venir acá. Bueno, Lucía Schiavo de Rocha. Claro, pero generalmente les pasa cuando están en su periodo de facultad. Antes vienen, bueno, un día a la semana a entrenar el viernes para jugar el sábado. Lo cual, bueno, si lo pensás desde ese lado, es difícil que se conozcan tanto con el equipo, su desarrollo, en lo que el entrenador quiera. Bueno, y habría que buscar la forma con el tiempo, creo, y no es muy fácil, digo, pero que el interior también se pueda desarrollar. Y esto creo que va para el masculino y el femenino, me parece. ¿Y tenés proyecciones positivas en ese sentido? Más en términos generales, más allá de esto concreto, el desarrollo en el interior y todo lo demás, que es una cuestión más organizativa y demás. A propósito del propio desarrollo del femenino, ¿se está en buen camino, digamos? ¿Cómo viene la mano? Bueno, ahí ya me estás tocando un tema que yo ya no soy tan experto, honestamente, pero creo que sí. Yo por lo menos he visto clubes de Montevideo mínimamente, de que es lo que te digo, yo trabajo en Tabaré y hace 6 años no existía el básquet femenino y ganarse su espacio fue muy difícil. Y bueno, hoy por hoy el club, el masculino y el femenino, entrenan en igualdad de horas, las chicas, los chicos. Bueno, creo que tienen que haber más clubes que apuesten a eso. Sé que algunos están intentando brindar esos espacios. Creo que hace unos años estaba peor, sin lugar a dudas. Cuánto más nos estemos desarrollando, no lo puedo decir con exactitud, pero me parece que el camino está siendo mejor, honestamente. Fabián, ¿sos un tipo de buena memoria? Sí, creo que sí. ¿Con los nombres de las rivales también? En Viste que general, estuvimos sí. investigando y En general, nos llegó sí. que a veces invertís los nombres. Eso sí, son mis momentos de estrés en el momento, pero puedo confundirme el nombre de las mías también. O sea, no pasa por eso. Pero sí, me ha pasado. Eso de que cuando hablo rápido, etcétera, y me pongo... Claro, tenés un minuto Sí, y... y ahí sí, digo, sí, puede ser. Tranquilamente me pasa de confundirme, sin lugar a dudas. ¿Cómo ha sido tu carrera como entrenador de básquet, Fabián? Nos decías que has estado muchos años en Tabaré, ahora en Defensor Sporting. ¿Cómo ha sido tu camino en el básquet? Bueno, mi carrera empezó básicamente, yo jugaba al básquetbol y a los 19 años me di cuenta que ya no podía seguir, el deporte me iba a abandonar y siempre fui, desde que tenía 5 años jugaba y tenía ganas de seguir conectado de alguna forma y siempre me gustó mucho la parte, bueno, conceptualmente del básquet, de aprender de cómo defender esto, atacar, etc. Y tal, que tenía 19 años, hice mi último año de formativas, decidí que quería ser entrenador. Comencé en La Rañada mis primeros años de asistente de Diego Palacios, después fui a Colón y ahí en un momento me contactaron de Tabaré para básicamente empezar a dirigir algunas categorías formativas y ahí hasta el año pasado seguí solo en Tabaré, donde Defensor me contactó, bueno, para iniciar en el femenino. Pero ya tengo 31, 12 años más o menos que estoy siendo entrenador de básquet. ¿Cómo está integrado el cuerpo técnico ahora de Defensor y cómo planifican, por ejemplo, una pretemporada de cara al próximo año? El cuerpo técnico está conformado por mi asistente Adrián Torres, que es el entrenador del femenino de U19, U16 y U14 del club. Nahuel Shan, que es un chico que está iniciando su curso de entrenador ahora. El preparador físico Ernesto. Y bueno, la comunicación entre nosotros es... ahora terminando la temporada, yo con las chicas inicio una postemporada, pues la realidad es que dejamos de competir de ahora de noviembre hasta marzo, abril del año que viene. La pretemporada inicia, este año la iniciamos mediados de febrero más o menos, porque la realidad es que ellas, el contrato quizás se empiecen a pagárselo en marzo, no sé cuándo bien. Entonces, bueno, las traemos 2 o 3 semanas antes para que empiecen a moverse. Enero les queda libre y bueno, y a partir de ahí sí, ya iniciar 1 mes y medio, casi 2 de pretemporada. Es una muestra de que es un profesionalismo ahí a medias. Bueno, sí, sin lugar a dudas. Me parece que el básquet en sí, en el masculino pasa lo mismo. La realidad todavía las pretemporadas muchas veces las inician antes, de forma, no sé qué tan remunerado, honestamente. A veces los contratos, lamentablemente,
tienen que empezar en tal fecha y bueno, pero vos precisás que el equipo empiece a entrenar antes. Y la realidad es que igual ahí las chicas tienen una predisposición notable que les decís, hay que venir a entrenar tal día y te dicen, sí, vamos. Y este año empezamos a entrenar, creo, 10 de febrero, si no me acuerdo mal. Incluso el domingo de las elecciones estaban Bueno, eso moviendo, ¿no? le decía que es fácil a veces cuando uno va ganando porque domingo de elecciones, las chicas que son del interior tuvieron que ir a votar, se bajaron de Tres Cruces, a las 9 de la noche pusimos práctica y yo dije, bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar de clima? Porque Claro. también venís agotado, un viaje todo, y la realidad, el humor fue increíble, obviamente después de tantas victorias ahí consecutivas cuando no lo habíamos logrado, se entiende también el porqué, pero nada, la realidad es que no puedo, cero quejas en ese aspecto. A la hora de motivar, hablaste que hubo momentos difíciles en la temporada en el equipo. A la hora de motivar en esos momentos difíciles, ¿de dónde sacás referencias vos? No, yo me baso mucho en nuestros partidos en particular, que sobre todo demostrar el error como una situación de aprendizaje. Fíjense que en los últimos 3 minutos, ok, perdimos los últimos 3 minutos, bueno, ¿qué hicimos mal en los últimos 3 minutos? ¿Cuáles fueron los errores? ¿Dependen de nosotras o no? Porque hay veces, por ejemplo, no sé, si te anotan 3 triples con la mano en la cara y jugaste una buena defensa, y bueno, es mérito de las rivales, no tenés más nada para hacer. Ahora, si nos comimos 2 rebotes de ataque, ¿por qué no bloqueamos? O no hicimos el balance defensivo. Bueno, entonces, la motivación es pura y exclusivamente dependiente de nosotras, y cuando no lo es el rival lo hizo mejor. Y cuando el rival lo hace mejor, bueno, habrá que seguir trabajando para la próxima vez llegar a una mejor posición, pero lo más importante es saber si dependió de vos o no el resultado. Y a nosotros nos había pasado muchas veces este año, fuimos culpables de nuestro propio resultado, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo es el trabajo del cuerpo técnico concretamente en el día a día? ¿Son muchas horas? ¿Hay mucho trabajo de scouting? ¿Cómo se elabora eso? Bueno, nos intentamos ahí dividir dentro de lo posible. El scouting lo hago yo y mi asistente con Adrián, nos repartimos un poco, él hace los individuales y yo el colectivo por lo general. Vamos de mañana a entrenar sobre todo con las extranjeras, que son las que están siempre disponibles, y este año las que más podían ir a entrenar de mañana eran Lucía y Josefina también. El resto lamentablemente trabajan y entran a las 9 y no hay horario para ir a entrenar. Y ahí a veces Nahuel fue bastante tiempo del año, después empecé a ir yo también con las chicas de mañana. Y a la noche, bueno, van con el profe, más la cancha, que a veces la entrada en calor la puede iniciar mi asistente y después la hago yo, o a veces hago toda la práctica yo. Pero nada, la idea es dentro de lo posible repartirnos, porque si no, la realidad es que mentalmente el desgaste es amplio. Pensando en el 2025, ¿qué se mantiene del plantel de este año? Hablaste de Lucía Schiavo, que ya no va a estar por un viaje de facultad. Bueno, habría que, pasa que hay que ahora hablar, primero yo tengo que tener una charla con las chicas, con mi cuerpo técnico, de ver, bueno, qué intenciones tienen ellas. Primero también, creo que antes todavía tengo que hablar con la directiva, a ver, bueno, si estamos en búsqueda de otra jugadora o no para traer al equipo, pero habría que primero también preguntarles a ellas, bueno, cómo se sintieron en el año, si tienen intenciones de jugar o no, y a partir de ahí me parece que recién empieza a corresponder delimitar el plantel del año que viene. ¿Cómo se arma un plantel, por ejemplo, para este año? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ahí también va con una parte de coordinación por la parte de formativas, ver qué espacios les queremos dejar a las chicas de formativas para que empiecen su proceso de primera división, si solo queremos que estén integrando las prácticas y compitan básicamente en el día a día, pero en los juegos no. Y bueno, un poco qué nos falta primero. O sea, ¿hay alguna de las chicas de formativas que realmente esté pronta hoy por hoy para jugar y tener minutos de calidad donde no haya que traer una jugadora? Si la respuesta es sí o no. A partir de ahí ver qué jugadoras teníamos y decir, bueno, falta una base, falta una tiradora, falta una pivot, lo que sea. Y a partir de ahí, más o menos teniendo 2 jugadoras por posición, yo creo que tenés un buen plantel. También para competir a nivel internacional. Sí, sí, sin dudas. Creo que a nivel internacional es más necesario, honestamente, tener 2 personas por lugar, porque me parece que primero los torneos se corren jugás en días de corrido, jugás un lunes, martes, miércoles, entonces sí, capaz que si la haces jugar 41 y no va a aguantar 120 minutos 3 días de corrido. Quizás ahora en los playoffs, cuando teníamos varios descansos, los minutos de mi equipo fueron más recortados, creo, pero pues también teníamos el descanso y las chicas físicamente estaban muy bien como para poder tolerar esa carga. Bien. ¿Cómo fueron las finales con Yale? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, bien. Intenso, me imagino todo. No, sí. El nivel de ansiedad. Me preguntaron, ¿cómo te sentís después de haber ganado? Digo, primero, aliviado. Es la realidad. No, pero
La realidad es que la preparación, primero eran mis primeras finales, me divertí mucho haciéndolo. Creo que lo más divertido como entrenador es poder ir buscando, bueno, a ver qué nos puede dar resultados, qué nos va a proponer el otro equipo. Creo que ahí Yale, a nivel cuerpo técnico, plantea muchas variantes interesantes todo el tiempo, defender en zona, defender individual, que iba a iniciar con una jugada de titular. Ejemplo, mi equipo creo que siempre fue predecible qué 5 iban a iniciar. Y bueno, y ahí era, bueno, ¿cómo contrarrestamos tal situación? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que le vamos a dejar al otro equipo? Porque algo a nivel defensivo vos le tenés que abrir al otro equipo. Nosotros no queríamos que las 2 extranjeras ya le jugaran. Y bueno, sabíamos que íbamos a abrir el tiro de ciertas otras jugadoras, lo cual creo que nos salió bastante bien. ¿Cómo distribuyen el trabajo defensivo y ofensivo en el cuerpo técnico? No sé si nos lo distribuimos en personas diferentes. Si hablamos de nuestro plan de juego, nos juntamos, decimos, bueno, yo le pregunto a mis asistentes qué les parece defender en esta situación, cómo les parece defender el pick and roll. Ellos me plantean y me dicen, che, me parece que lo tenemos que hacer así. Yo termino de decidir cuál es el plan de juego. Y para las finales, como teníamos casi 4 días de preparación, era los primeros 2 días hacer nuestro plan defensivo y los siguientes 2 días hacer nuestro plan ofensivo contra Yale. Nos lo distribuimos así. Bien, Muy bien. muy bien. Bueno, Fabián, se nos fue el tiempo volando. Reiteramos las felicitaciones a vos y a todo el plantel y a la dirigencia de Defensor Sporting en básquetbol femenino por obtener un nuevo título. Bueno, muchas gracias primero por la felicitación, por la invitación al programa y dejame mandarle saludos a las chicas de Defensor, que si no Lucía me dijo que me iban a matar, y también a los planteles formativos de Tabaré, que si no cada vez que no los saludo me dicen que también que soy malo, que prefiero las de Defensor. Entonces también saludos para ambos. Saludos para todos y muchas Muchísimas gracias. gracias.